¿Qué tal, chicos? ¿Cansado de que no entiendan las propiedades logarítmicas? ¿Cómo hago la multiplicación de un logaritmo, la división de un logaritmo, la potencia del mismo? ¿O cómo carajos efectúo un cambio de base? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Franceschelli y en este video te voy a explicar todo esto y mucho más. Y lo mejor es que te voy a dar el ejemplo y el porqué de cada una. Comencemos. Logaritmos, ¿qué es lo que son? Básicamente están relacionados directamente con la potencia, ya que nosotros vamos a tener expresado de la siguiente forma. Vamos a tener el logaritmo de ¿qué? De A, B y C. Vamos a tener esta expresión. Nosotros vamos a tener que A va a ser la base, B el argumento y C el exponente. ¿Qué ganamos con esto? O sea, plantear el logaritmo es básicamente para nosotros resolver el valor. Supongamos, nosotros vamos a tener la base, que va a ser el número al cual nosotros vamos a elevar tantas veces como diga C para tener B. O sea, esto lo podemos expresar como ¿qué? Lo podemos expresar como A elevado a la C igual a B. Bueno, sé que suena medio confuso, así que ahora te lo voy a demostrar con un ejemplo. Bueno, primero que nada, cuando un logaritmo, acá en este caso nos dice que es base 2, pero cuando un logaritmo nos aparece logaritmo solo, es decir que tiene una base 10. Y cuando aparece ln, habla sobre el logaritmo natural o logaritmo neperiano. Este clase de logaritmo tiene una base e, que bueno, próximamente lo vamos a estar viendo cuando vayamos encaminando más temas de logaritmos o directamente en lo que va a ser análisis matemático 1, no tan en sí, pero bueno, sí lo vamos a terminar viendo. Bueno, vamos a comenzar con este ejercicio. ¿Qué tenemos? Tenemos el logaritmo de base 2 de 32. Nosotros debemos buscar qué número, o sea, qué exponente debemos utilizar al 2 para que nosotros nos dé 32. O sea, básicamente nosotros tenemos 2 a la que nos dé igual a 32. La respuesta de acá va a ser 5. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 5 es igual a 32. O sea, 2 por 2, 4. 2 por 2, 8. O sea, 2 al cubo. 2 a la cuarta y así sucesivamente hasta llegar al valor de 32. O sea, como ven, la base es el número que nosotros optamos. El exponente viene a ser el 5, que es el valor que nosotros debemos elevar a la base para obtener el argumento, es decir, el 32. Bueno, ahora en sí, ya entrando en esa breve introducción, vamos a las propiedades. Bueno, empezamos con las propiedades de los logaritmos. Primera propiedad, el logaritmo de cualquier base con argumento 1 da 0. ¿A qué se debe? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que era qué valor debíamos multiplicar la base, o sea, elevarla para obtener el argumento? Bueno, supongamos, yo voy a poner como ejemplo el 10. Tengo logaritmo de base 10 de 1 igual a 0. ¿A qué es lo que es igual? Digo, bueno, en base 1, perdón. Si yo agarro y lo planteo como una potencia, voy a tener 10 elevado a la que para que me dé 1. Como verán, ¿qué es una regla memotécnica en la matemática de la parte de la potencia? Todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, si yo quiero que ese 10 se transforme en 1, voy a tener 10 elevado a la 0 igual a 1. Y básicamente por eso es el motivo que todo logaritmo de cualquier base con argumento 1 va a dar 0. Prosigamos. Bueno, vamos ahora a la siguiente propiedad. Es la número 2 que dice el logaritmo de base b con argumento b es igual a 1. ¿A qué se debe esto?
Bueno, es fácil, es sencillo. Bueno, este argumento va a dar 1 porque si yo tengo un número 2 y quiero lograr un 2, ¿por qué número lo voy a elevar? A la 1. O sea, 2 elevado a la 1 me va a dar 2. Por ejemplo, yo tengo el logaritmo base 2 de 2 igual a qué. Si lo planteo como una potencia, yo sé que 2 elevado a la qué número me va a dar 2. Este es un 2 elevado a la 2. Y el único valor que me va a dar va a ser 2 a la 1, que ahí me va a quedar igual a 2 y voy a lograr el resultado, es decir, 2. Bueno, en eso se basa la segunda propiedad. Pasemos a la siguiente. Bueno, procedemos a la tercera propiedad. ¿Qué es lo que dice? El logaritmo de base b de m por n va a ser igual al logaritmo de esa misma base de m más el logaritmo de esa misma base de n. Ahora no lo deben estar comprendiendo del todo, así que lo voy a plasmar con un ejemplo. Vamos a poner el logaritmo de base 2 de ¿qué? De 32. ¿Por qué número podemos tomarlo? Por 2 vamos a hacerlo. Esto, ¿cómo lo vamos a plasmar? Lo vamos a plasmar como la definición de la propiedad. Entonces vamos a poner el logaritmo de 2 de 32 más el logaritmo de 2 de 2. Bueno, acá ¿cuánto es 32 por 2? Es 64. ¿Y 64 cómo lo podemos expresar? Como 2 a la sexta, ¿o no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, es igual a 2 a la sexta. Bueno, nosotros el valor este nos debería dar un 6 en teoría, para nosotros corroborar que es correcto. Entonces vamos a pasar a resolverlo. El logaritmo 2 de 32, ¿cuánto es? Es 5. Más, ¿cuánto es el logaritmo? Que es la propiedad que acabamos de ver anteriormente. Tenemos la base y el argumento igual, entonces 1. ¿Y cuánto es 5 más 1? Es igual a 6. Entonces logramos el mismo argumento, digo exponente, para poder llegar a resolverlo. Entonces la propiedad sí se cumple. Prosigamos. Bueno, la cuarta propiedad. La cuarta propiedad es básicamente lo mismo, solamente que lo presenta en lo que es la división. La única diferencia que tiene con respecto a la multiplicación es que en vez de sumar los términos, los resta. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos, yo tengo el logaritmo de 2, ¿de qué? De 64 dividido 4. Esto lo vamos a expresar como que, como el logaritmo natural de 2 de 64 menos el logaritmo natural de 2 de ¿cuánto? De 4. Bueno, entonces vamos a proceder a resolverlo. Primero que nada, antes de resolver esta parte, quiero hacer esta división. 64 dividido 4, ¿cuánto nos da? Nos da 16. ¿Y el 16 cómo lo puedo expresar si tengo base 2? ¿Cómo qué? Lo puedo expresar como 2 a la cuarta. Entonces, esto me puede quedar como 2 elevado a la cuarta. Bueno, vamos a hacer el argumento este. Bueno, tenemos el logaritmo de 2, bueno, de base 2 con el argumento 64. ¿Qué número nosotros tenemos que elevar el 2 para que nos dé 64? 6, es fácil. Menos el logaritmo 2 de 4. 2 elevado a la 2 es 4, entonces quedaría 2. Sería 2, 6 menos 2 igual a 4. Entonces básicamente acá se vuelve a cumplir la misma propiedad. Entonces la cuarta propiedad es correcta. Pasemos a la siguiente. Bueno, quinta propiedad. ¿Qué nos dice? El logaritmo con base b de un número cualquiera elevado a b, bueno, yo le puse b, pero bueno, se sobreentiende, nos va a aparecer que la potencia va a pasar multiplicando todo el logaritmo, como vemos acá. Así que ahora lo vamos a demostrar con un ejemplo. Bueno, lo voy a plasmar con el siguiente ejemplo. El logaritmo de 2 de 16. Bueno, esto nos da que el logaritmo de 16 lo podemos expresar como una potencia.
¿cuánto sería 4 al cuadrado? Entonces tendremos 2 de 4 al cuadrado. Entonces, ese 2 lo podemos pasar multiplicando todo el logaritmo. Entonces vamos a tener el logaritmo de 2 de 2. Bueno, acá vamos a tener, de 4. Entonces, acá, cuando nosotros resolvamos este logaritmo, nos va a dar que es un valor de 2. Entonces nos va a quedar 2 por 2. Y esto va a ser igual a 4. Y si nosotros buscamos ese valor, el 2 hay que multiplicarlo por 4 para llegar a 16. Entonces estamos en lo correcto. ¿Qué sucede si tenemos una raíz? Ahora te lo demuestro. Bueno, si tenemos una raíz, sucede automáticamente lo mismo. Tenemos logaritmo con base b con un argumento m elevado, bueno, a una raíz n. Bueno, la raíz, como ustedes saben, en la potencia se expresa como fracción, es decir, 1 sobre n. En este caso n puede ser un 3, un 4, un 5, el valor de la raíz. Bueno, y va a pasar multiplicando todo el logaritmo. Vamos a demostrarlo con un ejemplo. Vamos a poner el logaritmo natural de 2 de la raíz de 3 a la 8. Bueno, esto lo vamos a expresar como que, como lo vamos a pasar directamente, así que va a quedar un tercio, porque es lo de la raíz, por el logaritmo natural de 2 de 8. Bueno, entonces nosotros para que 2 nos quede 8 hay que elevarlo 3 veces, o sea 2 por 2 por 2. Entonces acá nos va a quedar un 3. Simplificamos este 3 con este 3 y este valor nos da 1. Y si ustedes prueban en la calculadora y ponen este logaritmo como está, si tienen de las científicas, o sea de las casi 82 S plus en adelante, van a encontrar que les va a dar ese mismo valor. Ahora por último vamos a pasar al cambio de base, muy fundamental, mucho. Bueno, el cambio de base nos ayuda a, bueno, como lo dice el nombre, cambiar de base. O sea, si nosotros tenemos un ejercicio que no lo podemos resolver o queremos pasar de un logaritmo común a un logaritmo natural, lo hacemos mediante el cambio de base. Hay algunas calculadoras que ya tienen la función incorporada y te lo hacen, pero ya que en análisis matemático 1 no los dejan usar calculadora, básicamente se los voy a enseñar de una forma más práctica. Bueno, la fórmula es así, el logaritmo de a con argumento b. Si nosotros queremos cambiar la base, es decir, de una base a una base c, ¿qué es lo que vamos a hacer? El argumento va a aparecer como argumento en el numerador del logaritmo con nueva base, en este caso c y c. Ambos van a tener tanto el numerador como el denominador, los dos logaritmos van a tener la misma base, es decir, la nueva. Y a va a ser, es decir, la base anterior se va a convertir en la nueva base del denominador del nuevo logaritmo. Bueno, lo voy a plasmar con un ejemplo, así ustedes lo entienden. Bueno, tenemos el logaritmo de 1000 y yo quiero pasarlo al logaritmo natural. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a basar en esto, pero primero, si yo lo quiero pasar al logaritmo natural, voy a poner el logaritmo natural de ¿qué? De 1000 sobre el logaritmo natural de 10. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si no tiene nada, tiene un valor de 10, como yo lo mencioné anteriormente. Esto lo podemos expresar como ¿qué? Como 10 al cubo, ¿o no? Si nosotros lo expresamos como 10 al cubo, nos va a quedar, utilizando la propiedad 3 por logaritmo natural de 10 sobre logaritmo natural de 10. Entonces, como está multiplicando, podemos simplificar este logaritmo natural con este logaritmo natural. Nos va a quedar en 1 y vamos a tener el valor de 3 por 1, que nos va a dar un total de 3. Y con eso tenemos resuelto el cambio de base. Y si nosotros aplicamos el logaritmo de 1000, nos va a dar 3 también. Así que bueno, gente, espero que les haya servido. No sé si mucho les sirva ahora, pero cuando veamos el derivado con aplicación logarítmica le va a ser de mucha ayuda. Así que de nuevo muchas gracias y con esto vamos finalizado el video.